En el fonocardiograma vamos a ver aquí que la aorta, la válvula aórtica se cierra primero con respecto a la válvula pulmonar. Entonces, nunca olvidar que los ruidos cardíacos me van a marcar el primero y el segundo ruido cardíaco, me van a marcar, ¿qué cosa? Me van a marcar el inicio y el final de la sístole. El inicio y el final de la sístole. Eso es lo que van a estar marcando los ruidos cardíacos. Eso es lo que nosotros vamos a ver ahí. Entonces, se cierran las válvulas auriculoventriculares y comienza el periodo de relajación isovolumétrica. Aquí las válvulas auriculoventriculares, perdón, las válvulas sigmoideas están cerradas. Y las válvulas auriculoventriculares también están cerradas. Están cerradas en el periodo de relajación isovolumétrica. ¿No? Todas están cerradas. Y luego ocurre el periodo de llenado. La relajación isovolumétrica es un periodo que ocurre también en 0.1 segundos. ¿Hay que saber los tiempos? Obviamente sí, un poquito hay que conocer los tiempos de llenado, los tiempos que demoran cada una de las fases, por si acaso, porque te van a preguntar. La fase más larga que nosotros vamos a tener acá es la fase de llenado. La fase de llenado ventricular demora 0.5 segundos. 0.5 segundos esta fase de llenado. Y tiene tres partes. Vamos a tener, ¿a qué cosa? Llenado ventricular rápido, llenado ventricular lento y la contracción auricular. Vamos a ver de que para el llenado ventricular rápido primero se tienen que abrir, se abren, apertura de las válvulas auriculoventriculares. Si la sangre ingresa con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque cuando ocurre la relajación isovolumétrica, la sangre se está acumulando a nivel de los ventrículos, perdón, de las aurículas, y llega un momento en donde la presión auricular es mayor que la presión ventricular y la sangre comienza a ingresar al corazón. Entonces ahí nosotros vamos a ver que comienza a llenarse, llenado rápido, ¿no? La sangre ingresa y golpea con fuerza las paredes ventriculares. La sangre golpea con fuerza las ventriculares, ¿no? Choca contra la pared del ventrículo. Entonces en este llenado vamos a ver que la sangre choca con pared ventricular. La sangre va a estar chocando contra la pared ventricular. Ahí nosotros lo vamos a ver, ¿no? Entonces, la sangre al chocar contra la pared ventricular en el fenómeno de llenado me puede generar un ruido cardíaco. Este ruido cardíaco es el tercer ruido cardíaco. Si a ti te van a preguntar, ¿qué es el tercer ruido cardíaco? El tercer ruido cardíaco es el ruido que se produce en la fase del llenado ventricular cuando choca contra las paredes del ventrículo. Generalmente no debe ocultarse el tercer ruido cardíaco. En las personas jóvenes debe ocultarse el tercer ruido cardíaco, ¿no? En los niños, en los adolescentes, ese es el denominado soplo, cuando se oculta, es el soplo fisiológico, ¿no? El soplo inocente. Pero en las personas con una alteración patológica, con una alteración estructural, generalmente se da cuando el ventrículo se encuentra alterado, cuando hay una dilatación muy marcada. Cuando hay una dilatación muy marcada, por ejemplo, en los casos de insuficiencia cardíaca que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, con fracción de eyección reducida, hay un tercer ruido muy característico en esos casos, ¿no? Cuando hay una dilatación establecida del ventrículo como tal, ¿no? Una dilatación y una alteración en la distensibilidad. Entonces ahí aparece el tercer ruido cardíaco. Por llenado de la sangre ingresa y golpea las paredes ventriculares, ¿no? Choca contra las paredes ventriculares. La sangre sigue llenándose, nosotros vamos a ver que sigue llenándose. Ahora comienza a llenarse de manera más lenta. Este es un fenómeno denominado diástasis. La diástasis cardíaca, nosotros vamos a encontrar acá. ¿Por qué? Porque cuando comienza a llenarse, pues vamos a ver de que llega un momento en donde las presiones como que se equiparan y hay una interrupción del llenado. Eso se le denomina diástasis. Y por último tenemos la última fase, que viene a ser la contracción auricular, la denominada, entre comillas, sístole auricular, que genera una pequeña contracción de la aurícula, denominada sístole
auricular, una pequeña contracción, y si esa contracción es muy enérgica, va a aumentar no solamente la contracción de la aurícula, sino que va a generar que la sangre llegue, ingrese con mayor fuerza. Y si el ventrículo tiene un problema de distensión, hay una menor distensibilidad. Si el ventrículo tiene una distensibilidad inferior, ¿ocurre qué cosa? Ocurre la aparición de un cuarto ruido cardíaco. Eso generalmente lo vamos a ver en los casos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, cuando hay una remodelación concéntrica, en los casos de miocardiopatías hipertróficas también, el ventrículo está muy duro, no se distiende por una sístole auricular, algunos dicen una sístole muy enérgica o un ventrículo no distensible, pues me va a generar un cuarto ruido cardíaco. Entonces, recuerda que los ruidos R3 y R4 son ruidos diastólicos. Los ruidos agregados son ruidos diastólicos. El R3 es un ruido que aparece ahí nada más, al inicio de la diástole. Aquí, R3. Como aparece al inicio de la diástole, se le denomina ruido protodiastólico. R3. Y el cuarto ruido justo está en la última fase de la diástole. Aparece en la última fase de la diástole. Como aparece en la última fase de la diástole, se le denomina telediastólico o presistólico, también se le denomina, porque está antes. Aquí lo vamos a ver, mira, aquí tenemos, esto es la diástole, la sístole, de acá a acá, sístole. Vamos a ver, la sístole está marcada al inicio por el primer ruido cardíaco, está marcada al final por el segundo ruido cardíaco, y ahí nada más aparece el tercer ruido cardíaco. Y antes de empezar la sístole nuevamente, aparece el cuarto ruido cardíaco. Entonces, esto es algo básico que nosotros tenemos que recordar con respecto al ciclo cardíaco para poder entender los fenómenos de la aparición de estos ruidos, ¿no? Los ruidos que vamos a encontrar. Ahora bien, los focos de auscultación. ¿Cuáles vienen a ser los focos de auscultación que nosotros debemos de poder, debemos de recordar con respecto a la distribución del sonido del cierre valvular? Mira, el sonido del cierre valvular que nosotros vamos a tener a nivel de las válvulas sigmoideas se encuentra hacia arriba, hacia la base. Como el tronco pulmonar tiene una dirección en este sentido, el sonido que se genera por el cierre de la válvula pulmonar se va a distribuir de esta manera. ¿Hacia dónde? Se va a distribuir hacia el denominado foco pulmonar, que se encuentra a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo en el borde paraesternal. Segundo espacio intercostal izquierdo, ese es el foco pulmonar, ahí lo vamos a encontrar por la distribución. La dirección, acá está la válvula pulmonar, cómo se distribuye el sonido hacia esa dirección. Vamos a ver que la distribución del sonido de la válvula aórtica se va a dar a esta posición. ¿Cuál es esta posición? Este es el segundo espacio intercostal izquierdo, derecho, a nivel paraesternal. ¿Okay? Ese es el foco de auscultación aórtico. El foco de auscultación aórtico. Entonces ahí tenemos los focos de auscultación de las válvulas sigmoideas. Son los focos superiores o sigmoideos. Ahora, la auscultación hacia la parte inferior, pues vamos a ver de que la distribución de la válvula mitral es hasta el quinto espacio intercostal izquierdo, más o menos 1 centímetro por dentro o medial de la línea medio clavicular. Ahí, ese viene a ser el foco de auscultación de la válvula mitral. Y el foco de auscultación de la válvula tricuspidia, por su dirección que tiene, de la válvula tricúspide, ¿va a ser en dónde? Va a ser en el quinto espacio intercostal izquierdo a nivel paraesternal. Ahí va a encontrar el foco de auscultación tricuspidio. Estos son los focos inferiores o auriculoventriculares. Focos inferiores o auriculoventriculares. Ahora bien, hay más focos de auscultación. No son los únicos focos que nosotros vamos a encontrar acá. Hay más focos auscultatorios que nosotros vamos a ver aquí. Por ejemplo, en esta imagen que nosotros vamos a ver, el número 1 es el foco mitral, el número 2 y el número 6 vamos a tenerlos como focos para la parte de la tricúspide.
aquí a este nivel. El número 6, el foco mesocárdico, también se le denomina pulmonar. El tricuspidio, que nosotros vamos a encontrar acá. El de número 2 también como tricuspidio. 3 y 5, 3 en la parte aórtica, 5 pulmonar. Y este foco número 4 que nosotros vamos a encontrar acá se conoce con el nombre de foco aórtico accesorio, que también les vamos a preguntar eso. Foco aórtico accesorio o foco de ERP, foco aórtico accesorio o foco de ERP, que está en el tercer espacio intercostal, que nosotros lo vamos a ver ahí. El foco aórtico, el tercer espacio intercostal. O el foco que nosotros vamos a encontrar por el dorso, es el foco de la aorta descendente, por la parte posterior, por cualquier soplo que ocurra a este nivel. Pero estos son los principales focos de ocultación que les y aparte el foco de ERP que les preguntan también. Ahora bien, estos focos, nosotros utilizamos todos los focos de ocultación en la exploración cardíaca. En teoría deberíamos, pero generalmente no se utiliza. Se utiliza generalmente una disposición aquí y aquí, en 2 puntos anatómicos. Y esa es mi recomendación. Si tú quieres hacer una buena exploración de manera rápida, para que te vayas acostumbrando, utiliza el foco aórtico y el foco mitral. ¿Por qué, profesor? Porque el 90% de todas las patologías valvulares ocurren en esas válvulas, en la aórtica y en la mitral. Entonces, foco aórtico, foco mitral son los más utilizados, por si acaso. Pero obviamente, como tú estás en la parte de aprendizaje, tienes que recordar los puntos anatómicos en donde se van a dar la ocultación de estos focos cardíacos. ¿Qué se utiliza para la ocultación de los ruidos cardíacos? Se utiliza el diafragma. Si yo escucho un sonido un poquito vibratorio, un sonido, una regurgitación, un soplo cardíaco, si yo oculto un soplo cardíaco, lo que voy a utilizar es la campana. La campana es para los soplos cardíacos, no te vayas a olvidar de ello. El diafragma para los ruidos cardíacos. ¿Qué ruidos cardíacos, profesor? ¿Para los 3 ruidos cardíacos que hemos mencionado? No, para el primero y el segundo ruidos cardíacos nada más. Tercer y cuarto con campana, no te vayas a olvidar de ello. Exploración, porque son ruidos de intensidad baja, ¿ya? Son ruidos de intensidad baja. Entonces ahí vamos a ver los componentes, cómo están determinados. La exploración, yo voy a ver. La exploración puede ser en el cúbito dorsal, puede ser a nivel de la posición de Pachón, puede ser una ocultación en sedestación, cuando no logro ocultar bien los ruidos cardíacos en una persona en decúbito. Y si quiero aumentar los ruidos cardíacos sigmoideos, yo le pido al paciente que se incline hacia adelante en la denominada maniobra de Harvey. Y lo que yo voy a ver es qué cosa, es que los ruidos cardíacos van a tener una ocultación mucho más característica, muy característica. Por ejemplo, si yo quiero escuchar bien el primer ruido cardíaco R1, ¿en dónde voy a ir a buscar? Recuerda, R1 es un ruido cardíaco que ocurre por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, si yo quiero escuchar bien R1, ¿a dónde voy a ir? Pues voy a ir a los focos auriculoventriculares que se encuentran en la parte inferior. Si yo quiero escuchar bien el segundo ruido cardíaco, voy a ir a los focos sigmoideos que se encuentran en la parte superior. Entonces, si a ti te dicen, como ya lo han preguntado, si a ti te preguntan cómo explorar un soplo aórtico, ¿a dónde me voy? A los focos aórticos. Si quiero explorar una insuficiencia pulmonar, ¿a dónde me voy? Al foco pulmonar, hacia la parte superior. Si quiero explorar una insuficiencia mitral, hacia el foco mitral, hacia la parte inferior. ¿Quiero escuchar bien el primer ruido cardíaco? Hacia los focos inferiores. Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿ya? Hay que tener eso en cuenta. Muy, muy, muy marcado. No te vayas a olvidar de eso, ¿no? No te vayas a olvidar. Recuerda que el primer componente, nosotros vamos a tener tanto la válvula mitral, como lo vamos a ver acá, mitral o tricuspidia, la parte mitral es más intenso en el primer ruido cardíaco, porque es el componente del primer ruido cardíaco. Y el segundo ruido cardíaco, pues por ejemplo, tenemos aquí componentes mucho más marcados en la parte aórtica y pulmonar, porque son de ellos, ¿no? Los cierres de las válvulas aórtica y pulmonar que abarcan más el segundo ruido cardíaco. ¿Ok?
No hay que olvidarnos de ello. Otra cosa que te van a preguntar es ¿qué cosa? Es si estos ruidos cardíacos se pueden desdoblar o no. ¿Cómo así desdoblación, profesor? Si tú recuerdas aquí el fonocardiograma, tú te das cuenta que el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco tienen dos componentes. El primer ruido cardíaco R1, componente mitral y tricuspidio, y el segundo ruido cardíaco aórtico pulmonar. Vamos a ver que el primer ruido cardíaco, estos dos componentes pueden sonar no al mismo tiempo, sino a distintos tiempos, y eso se le denomina desdoblamiento. Igual, el segundo ruido cardíaco, los componentes aórtico y pulmonar pueden sonar a diferentes tiempos, y eso se le denomina desdoblamiento. Nosotros vamos a tener un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco, es un desdoblamiento fisiológico. ¿Qué ocurre cuando ocurren los movimientos de inspiración o inhalación? ¿No? Va a estar separando el segundo ruido cardíaco en el movimiento de inspiración. No te vayas a olvidar de ello, el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, que es fisiológico. Profesor, ¿y el primer ruido cardíaco se puede desdoblar? Sí, pero patológicamente, por ejemplo, cuando hay bloqueos de rama, el bloqueo de rama derecha, aparece primer componente mitral y segundo el componente tricuspidio. Recuerda cuál es el foco más fuerte, el aórtico que nosotros vamos a tener aquí, ¿ya? El componente aórtico es el más fuerte. No te vayas a olvidar. Y el componente 2 es más disminuido con respecto a este desdoblamiento. ¿Por qué se da eso? Porque en el momento de la inhalación que se da, pues aumento de la expansión torácica, reducción de la presión más, retorno venoso, y eso me va a generar un desdoblamiento a nivel del volumen sanguíneo. Ah, bien, no sé si se va a poder escuchar aquí. A ver, ustedes me van a decir si es que se logra escuchar lo que... A ver, ¿logran escuchar lo que se está reproduciendo? ¿El sonido? Sí, sí se escuchó. ¿Sí se escucha? Entonces, ahí ustedes están escuchando los ruidos cardíacos establecidos, ¿no? El primer ruido cardíaco, pam, 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 pam. El primer ruido cardíaco es el ruido de los componentes de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Que marca el inicio de la sístole. Acá el segundo ruido cardíaco está más intenso. ¿Por qué? Porque estamos explorando a nivel de los focos sigmoideos, ¿no? Marca el fin de la sístole, los ruidos cardíacos. El segundo ruido cardíaco que nosotros vamos a ver acá. Vamos a ver el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. ¿Bien? Inspiración. ¿Cómo se desdobló? ¿Normal? Ahí escuchen ustedes. De nuevo, para que lo logren escuchar. Ahí está de manera normal en expiración. En inspiración. Ya, entonces, este es el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, que es fisiológico. Ya, cuando ustedes hagan la auscultación, no se vayan a asustar, ¿no? No van a pensar que es un soplo ni nada, es un segundo ruido. Entonces ahí nosotros vamos a ver los ruidos cardíacos normales. Ahora, vamos a tener el tercer y cuarto ruido cardíaco, recuerda, se ausculta con la campana, ¿ya? Y son ruidos diastólicos. Hay otros ruidos que nosotros vamos a encontrar como los chasquidos y los clics, pero esto ya es dentro del componente valvular, una valvulopatía establecida que se estudia junto con lo que son soplos o ruidos agregados. Si queremos auscultar el tercer ruido cardíaco va a sonar de esta manera. Tan, ta, tan, ta, tan, tan, ta, tan. Esa es la disposición del tercer ruido cardíaco. Primer componente, segundo componente, y ahí nomás empata el ruido protodiastólico porque está al inicio de la diástole. Primero, segundo, ta, ta, tan, ta, ta, tan, ta, ta. Esa es la disposición del tercer ruido cardíaco. Así se ausculta. De nuevo para que lo escuchen. Esa es la disposición del tercer ruido cardíaco. Y la disposición del cuarto ruido cardíaco. Como el cuarto ruido cardíaco aparece antes de la sístole,
va a ser el primer componente que nosotros escuchemos, su disposición presistólica, miren. Es decir, tan, 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 tan. El primer golpe, el primer sonido del cuarto ruido. Tan, 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 tan. Muy diferente al desarrollo que habíamos visto previamente. Mientras que el tercer ruido es tan, 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 tan. El cuarto ruido es tan, 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 tan. Es diferente en su disposición. Para eso hay que entrenarlo, pues, ¿no? Y el oído. Tienen que escultar para que puedan entrenarse. Vayan, si están rotando en la parte de cardiología, vayan y vean las historias clínicas, quienes tienen soplos. Bueno, no tanto ni siquiera la historia clínica, vean pregúntenle a su profesor, porque a veces las historias clínicas ni siquiera ponen el soplo. Hay soplo y como no hacen exploración física en los internos, porque hay muchos pacientes y a veces copian y pegan a veces del día anterior, pues a veces no advierten de un soplo cardíaco. Entonces vayan y ustedes mismos hagan sus ocultaciones y corroboren, ¿no?, con su profesor para ver si han determinado, ¿no?, una disposición de soplo cardíaco. Y el ritmo de galope es cuando se componen tanto el primer y segundo ruido cardíaco como el tercer y cuarto. Ese es el ritmo de galope. Entonces, esto es con respecto a la ocultación. Como les dije, la parte de lo que vendría a ser soplos cardíacos es un tema aparte porque es bastante soplos cardíacos. Recuerden aquí en la parte de ocultación que tienen que recordar la parte del ciclo cardíaco, cuándo aparecen los componentes de los ruidos y por qué aparecen y a qué nivel, a qué tiempo van a estar apareciendo. Ok, chicos, entonces si hubiera alguna pregunta la pueden hacer, si no ya terminaríamos con este repaso. ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? Chicos, ¿me escuchan? Al parecer no hay ninguna pregunta, doctor. Ok, chicos, entonces espero que les sirva este repaso y nos vemos el día de mañana con la parte de la semiología vascular.